Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio de ecuaciones diferenciales y vamos a empezar con las ecuaciones de primer orden e iniciaremos con el método más sencillo de todos, que es el método de Euler. En este método vamos a hacer una implementación muy básica. Lo que quiero es ver una ejemplificación de lo que ustedes pueden hacer para métodos posteriores que, si bien son más precisos, bueno, pues van a requerir una programación muy similar. Vamos a hacerlo como se ha visto en el libro de texto o en la teoría. Entonces introduciremos nuestro programa que llamaremos Euler. Este programa va a requerir una función f. Después requerirá un conjunto de condiciones iniciales que vamos a asumir que son x0 y y0. Lo voy a poner nuevamente en forma explícita, pero apareado para poder identificarlos como una misma cosa. Después necesitaremos un intervalo. Muy bien, bueno, vamos aquí a tomar la aproximación más simple. Vamos a asumir que nuestro inicio de intervalo siempre es igual a la condición inicial. Si uno puede construir a base de este programa, pues programas más complicados que resuelvan en cualquier otro tipo de intervalos. Así que bueno, pues llamaremos a este intervalo x0 y x final, para poder establecer esta idea. Y después necesitaremos un valor de incremento, ¿no? Entonces, que está dictado justamente en el método de Euler. Vamos a colocar aquí nuestro módulo, pondremos nuestras llaves, como es acostumbrado, y entonces, bueno, pues esto lo primero que va a requerir es que construyamos una lista. En esa lista, pues ya podemos colocar nuestro primer conjunto. Recuerden que lo que queremos representar es una función. Esta función es la solución de una ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, de manera que solo tenemos una variable independiente, que son las x, y una variable dependiente, que serían las y. Entonces, bueno, pues el primer valor que ya podemos colocar aquí sería x0 y y0, de esta forma. Después de eso, pues lo que vamos a hacer es inicializar nuestra variable y. Nuestra variable y, el primer valor que va a tener es justamente y0. Lo estoy guardando en esta variable justamente porque sé que va a ir cambiando. Después de ello, lo que tendremos que hacer ya es directamente un ciclo for, y lo que vamos a hacer es usar simplemente reiterativamente pues nuestra fórmula de Euler, ¿no? Que se ha visto ya en la parte teórica. Muy bien, vamos a establecer aquí como variable del ciclo a la x. Entonces estaríamos empezando en el valor x0, como establecimos, y vamos a terminar en x siempre menor o igual a la variable x final. Después finalmente colocaremos x más h, que sería el incremento. Y básicamente, pues ya que estamos aquí, bueno, hay que recordar un punto. Lo que estamos haciendo es parándonos en un punto para calcular el posterior. Así que entonces realmente no es necesario llegar a xf, basta quedarnos con el penúltimo punto, porque ese penúltimo punto nos lleva al siguiente, que sería el punto final. Muy bien, pues nuestra fórmula es muy simple. Vamos a utilizar la fórmula de Euler. Esta fórmula de Euler requiere que a la y de un punto se le corrija justamente sumándole el producto del incremento en las x multiplicado por la pendiente. Recordemos que esta función f tiene la formulación tal en las ecuaciones de primer orden, de manera que si uno despeja la y', es decir, la primera derivada, el resto de la ecuación pues nos da una función de dos variables, que depende de la variable x, la variable independiente, y la variable dependiente. Entonces siempre tenemos que tener cuidado para establecer bien la función f adecuada. En este caso entonces pondremos x y y de esta forma, y habremos calculado ya nuestra nueva y. El resto pues es simplemente agregar a nuestra lista el nuevo punto. Entonces vamos a hacer un agregado a nuestra lista, y vamos a agregar entonces el punto, en este caso x más h, coma y y, ¿no? Que serían los correspondientes al siguiente punto, ¿no? Noten que estoy parado en un punto x y estoy calculando el siguiente punto, por lo tanto coloco x más h. Mientras que la y, bueno, la y se guarda en la misma variable, de manera que simplemente coloco y. Muy bien, cerramos esto y bueno, pues básicamente ya estaríamos listos. Con esto pues nosotros podríamos ahora regresar nuestra lista tal cual, de manera directa. Vamos a hacer aquí entonces la colección de nuestras variables locales, que serían en este caso lista, la variable y la variable x, ¿no? Y tenemos ya nuestro primer programa muy simple para esta situación. Vamos ahora a ver un ejemplo. Vamos a utilizar la ecuación de crecimiento poblacional logístico, que ustedes recordarán, en donde la primera derivada del tamaño de la población con respecto al tiempo es igual a una constante. Vamos entonces, esa primera derivada, pues al despejarla, pues nos da ya precisamente la fórmula de f. Voy a colocarla aquí en términos de las variables clásicas, que serían el tiempo y el tamaño de la población n, de manera que puedo escribir esto. Voy a fijar la constante en 0.01. Recordaremos entonces que multiplicamos por el tamaño de la población y fijamos un tamaño de población máxima. Voy a fijarlo en 1000. Vamos a asumir que esta población, cuando mucho, puede contener a 1000 habitantes. Entonces lo ponemos así. Y esa es la fórmula del crecimiento logístico, ¿no? La voy a poner en punto y coma, no me interesa verla. Noten que ustedes pueden utilizar estas variables, si bien en el interior se van a utilizar las variables x, y. Pero eso, bueno, pues ya lo pueden hacer en cualquier ejercicio. La corrida, pues entonces se vería entonces así, sería Euler, daríamos f. Vamos a resolver esto con una condición inicial al tiempo cero de 100 individuos en la población, y vamos a hacerlo pues durante el primer año, ¿no? Por ejemplo,
Vamos a colocar aquí el intervalo de 0 a 1. Bueno, obviamente pues este problema tiene un contexto y en él esta constante que se está poniendo aquí tendrá ciertas unidades. Vamos a asumir que el tiempo está medido entonces en años. Y vamos a colocar entonces nuestro incremento en 0.01. Posteriormente realizaremos análisis para que ustedes puedan ver de qué tamaño tienen que ser estos valores en un método que pues es relativamente impreciso, ¿no? Que sería el método de Euler. Muy bien, vamos a ejecutarlo, vamos a ver cómo se comporta y lo que deben de obtener ustedes pues es un conjunto de datos, ¿no? Pueden ver aquí los datos, ¿sí? Hasta el tiempo 1, un año, ¿sí? En donde prácticamente ya se han alcanzado los 1000 habitantes. Muy bien, pues lo que podemos hacer para representar gráficamente ahora esto es guardar nuestra solución, nuestra lista. Siempre asegúrense de que la obtuvieron a través de un listplot, ¿no? Vamos a hacerlo, entonces voy a colocar aquí el listplot, voy a colocar la solución y bueno, vamos a pedirle que esté unida, puesto que lo que quiero es en realidad una gráfica continua. Vamos a colocar entonces aquí true y vamos a ponerle un color. Dado que a continuación voy a querer hacer algo más con ustedes, ¿no? Entonces vamos a poner aquí blue, entonces esto se ve así, colocamos y bueno, pues tenemos nuestra curva de crecimiento logístico clásico, ¿no? Una ecuación diferencial que se puede resolver en forma analítica, pero que aquí estamos resolviendo en forma numérica. Muy bien, ahora sería conveniente que nuestros programas pudieran estimar el error. Vamos a hacerlo, es muy fácil, lo único que tenemos que hacer pues es repetir el proceso. Ese es un precio que hay que pagar, pero bueno, pues vale la pena para analizar qué tan buena es la calidad de nuestra salida. Básicamente lo que vamos a hacer es simplemente repetir el proceso, pero lo haremos ahora con una segunda lista, ¿sí? Entonces todo prácticamente va a ser igual, vamos a agregar aquí nuestra lista 2 a la lista de variables locales. Lo haremos de esta forma y básicamente lo que vamos a hacer es simplemente establecer un valor h más pequeño, ¿no? Entonces lo voy a colocar como la décima parte, entonces lo haremos de esta manera, también agregamos el valor h a la lista de variables locales y entonces pues esta aproximación tendrá que ser necesariamente mucho más precisa. Colocamos ahora el cálculo con ese incremento, hh igual aquí, todo es igual y bueno, claro, ahora vamos a agregar todo esto a nuestra lista 2, colocando aquí el incremento correspondiente. Vean que es básicamente el mismo desarrollo. Estoy corriendo. Esta parte va a ser más tardada inclusive que la parte original. Pero repito, pues ese es el precio que hay que pagar para poder establecer la estimación del error. Hecho esto, bueno, pues ahora viene lo más importante, que es justamente calcular una lista de valores. Aquí hay que recordar que el error absoluto es una gráfica. Entonces esto lo vamos a construir con una tabla. Es decir, hay que obtener el error para cada X que hayamos obtenido. Entonces, aquí vamos a utilizar la lista, es decir, vamos a calcular este error para cada uno de los elementos de nuestra lista original. Vamos a extraer aquí el 10º elemento, queremos aquí poner la X, entonces ven que las X las extraigo de aquí. Y después tendría que colocar como segunda entrada, pues nuestra fórmula para el error absoluto. Vamos a copiar esto, ahora lo que quiero aquí es restar 2Y's, entonces la primera Y pues será sacada simplemente de nuestra lista original, entonces simplemente ponemos aquí un 2, pero ahora vamos a requerir poner una segunda Y. Esta segunda Y pues es la más precisa y debe de estar sacada de nuestra lista 2, debe ser una Y, y aquí tengan cuidado porque los puntos no están apareados. Hay que recordar que esta lista 2 tiene 10 veces más puntos que la primera, de manera que pues por ejemplo, el primer punto tiene que aparearse siempre con el primer punto, es decir, el primero y el primero, ¿sí? Entonces tenemos que lograr eso. Pero el segundo punto de nuestra lista debe aparearse con el 11º elemento, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado porque entonces tendremos que modificar aquí la fórmula que nos da el elemento a extraer. En este caso, pues como vamos de 10 en 10, entonces la fórmula debe ser algo así como 10i. Y para acoplarla, bueno, pues si la i vale 1, tomaré aquí el primer punto. Y si esto quiero que también valga 1, pues entonces veo que la fórmula tiene que ser 10i menos 9, ¿no? Esto va a lograr que, bueno, cuando i valga 1, pues me dé de todos modos el primer punto y entonces tomo el primero y el primero. Cuando i vale 2, tomo el segundo de aquí y cuando vale 2, pues tengo 20 menos 9, me da 11 y estaré tomando el 11º punto tal y como habíamos mencionado. Muy bien, pues ya con eso tenemos construido nuestro error. Todo el secreto está justamente en aparear adecuadamente estas listas. Cerramos y vamos a hacer el recorrido típico desde 1 hasta toda la longitud de nuestra lista original. Entonces ponemos esto. Cerramos en este caso. ¿Sí? Y pues ya estamos listos. Noten que voy a dejar la lista erapps pues abierta. Va a ser una variable que por primera vez pues no va a ser local. De manera que va a quedar oculta al usuario y cuando ustedes quieran utilizarla, bueno, pues tendrán en ese caso que hacer uso de ella. Por ejemplo, ahora que corra esto, pues yo podría ya graficar estas dos soluciones. Noten que el programa me sigue regresando mi solución, básicamente la salida elemental que quiero obtener. Pero de manera oculta, esta variable erapps es obtenida a partir de este cálculo. Entonces ahora yo podría graficar también a erapps.
junto con mi solución. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ponerle un color distinto. La voy a graficar de color rojo. ¿Sí? Entonces vamos a repetir el gráfico y vean qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces tengo ahora la solución, que es la curva azul, y adicionalmente tengo esta pequeña curva que prácticamente vale 0, que sería la gráfica del error absoluto, ¿no? Vean cómo tengo esta pequeña joroba en esta zona, indicándome que en esta zona pues tengo el mayor error de cálculo, ¿no? ¿Cómo podría modificar esto? Bueno, pues si ustedes ahora incrementan o disminuyen este valor, pues van a notar justamente cuál es el efecto sobre el valor absoluto. Vamos a suponer que tomamos un error pues muy grande. Vamos a poner la h en un valor de 0.05, la voy a volver a ejecutar y vean cómo entonces ahora aparece una joroba mucho más pronunciada en esta zona y aparece una pequeña joroba en esta zona que me denota también un pequeño error en esta región. Si por el contrario lo que hacemos es disminuir nuestro error, nuestro valor h tomado con respecto al primero que utilizamos, pues vamos a ver el efecto, ¿no? Entonces en este caso prácticamente el error, al menos al nivel de la gráfica, prácticamente el error es 0. Prácticamente ya esta gráfica está muy bien calculada, repito, al nivel de resolución del gráfico correspondiente. Y bueno, pues esta es entonces una primera aproximación de lo que sería el método de Euler. Vean los pasos que hemos seguido, ¿sí? Vamos a adoptar en las siguientes aproximaciones justamente esta formulación y esta estructura, pues los métodos de Euler mejorado y de Runge-Kutta que veremos posterior también para los casos de las ecuaciones de primer orden son sumamente parecidos. Realmente lo único que cambia es el conjunto de ecuaciones que aparecen aquí y eso lo haremos en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias.